Ampíes y Manaure. El primero, un factor al mando del asentamiento español establecido en la isla de Curazao para la segunda década del siglo XVI, de notable hidalguía y sentido de respeto por los modos de vida aborigen. El segundo era el máximo líder político y espiritual para la sociedad indígena que dominaba el territorio de Curiana en tierra firme del occidente venezolano, en momentos de incertidumbre ante la llegada de conquistadores de dudosas intenciones. Ambos jefes protagonizarán un hecho sin igual en la historia de la conquista de América. Pero antes de entrar en el tema, es necesario reconstruir el contexto político que se desarrollaba en aquel momento en las agitadas aguas del Mar Caribe y de sus costas, testigos del desembarco de naves nunca antes vistas. Por una parte tenemos distintos grupos indígenas. Tenemos a los arahuacos y tenemos a los grupos caribes que vienen remontando desde el Orinoco. Pero también tenemos franceses, ingleses, holandeses, españoles y portuguesa. La tesis de penetrar, recuperar y esclavizar generó una resistencia. En el caso de los caquetíos es interesante la diferencia. En la mayoría de los casos, la conquista europea de pueblos americanos se forjó con sangre de unos y otros. Conquistadores que arremetieron y atropellaron culturas originarias con cientos de años de evolución y aborígenes que se resistieron ferozmente hasta la muerte. Pero en Curiana todo fue diferente, al menos en un principio, en parte debido a la disposición de Juan de Ampíes de respetar a los indígenas, pero tal vez el factor determinante haya sido la cultura y mentalidad del propio caquetío. El pueblo caquetío es un pueblo netamente religioso. La palabra que usa el europeo cuando llega es supersticioso. La fe católica entró con bastante facilidad en el mundo caquetío de la época, precisamente porque era una comunidad profundamente religiosa. Son politeístas, no son monoteístas como es la religión católica. Eso efectivamente va a ser un punto de conflicto con la estructura religiosa católica hispana. En Coro se produce un hecho profundamente peculiar, y es que el establecimiento europeo en esta zona representa, bajo un punto de vista filosófico, la posibilidad de entendimiento entre dos culturas diferentes, entre dos mundos distantes, entre dos puntos de vista yuxtapuestos. En pleno centro de la ciudad de Coro está una plaza con la estatua de Juan de Ampíes, el hombre que a solicitud de Manaure brindó amparo y protección al pueblo caquetío en esta ciudad de Santana de Coro, antes llamada Curiana. Ampíes era un factor, esto es un cargo político, administrativo, designado por los reyes católicos. Cuando Ampíes llega, no puedo imaginarme el momento, pero cuando él llega, él no nota una estructura social desordenada, él no nota desorden, él nota un cierto orden social, además nota una estructura de mando bastante clara y nota una cultura madura. Él venía de Santo Domingo, donde había escuchado predicar a las casas. Y como bien sabemos, la casa se va a constituir en el defensor de los derechos de los indígenas. Señalando que en contra de la filosofía política y religiosa hispana, que las comunidades indígenas son comunidades con derechos, son comunidades humanas, son comunidades con características que deben ser respetadas. Entonces, habiendo Ampíes escuchado las prédicas de las casas, las pone en práctica en Coro. El acuerdo que establecen los caquetíos de Curiana con el español, que permitió el entendimiento pacífico entre ambas culturas, fueron producto de la suma de varios elementos, uno de los cuales está arraigado muy dentro del coreano. Yo creo que el pacto Manaure-Ampíes se logra dar porque hay un presupuesto antropológico caquetío de apertura al extraño. Realmente se trata de un convenio político-militar entre Ampíes y Manaure. Él reconoce en Manaure un líder, o sea, reconoce un gobierno. Se crea un acuerdo de paz, por así decirlo, que permite la convivencia en este espacio con los caquetíos.
Aunque se considera que la fundación de Santa Ana de Coro ocurrió el 26 de julio de 1527, no hay un acta o un comprobante que testifique que este dato sea exacto. Algunas fuentes cuentan que Manaure escuchó hablar de un noble conquistador que trataba muy bien a los indígenas de la isla de Curazao. Luego de esta investigación, Manaure decide invitar a Juan de Ampíes en vista de la agresividad de las tribus vecinas y de alguna manera estar bajo la protección de Juan de Ampíes. Ampíes, como era de esperar, tomó sus propias previsiones y no asistió a ese primer encuentro con Manaure. En su lugar, envió a su hijo para llegar a ciertos acuerdos. En la primera misa en tierra continental americana que ocurre aquí, en Coro, Manaure, para congraciarse con Juan de Ampíes, se hace bautizar junto a toda su familia al catolicismo. A partir de allí, Manaure recibe el nombre de Martín Manaure. Este solemne acto ocurre en una llanura a la sombra de un cují, árbol típico del ecosistema coreano. Con el tiempo, este cují fue cortado y con su madera se talló una cruz que hoy reposa humildemente en el mismo lugar donde se ofició la primera misa, donde comenzó la tradición religiosa de Santa Ana de Coro. La primera misa no fue un acto muy fácil, porque la convivencia era una convivencia más bien de espacios políticos y no de espacios religiosos. Las fuentes históricas indican que hubo una ceremonia muy especial en ese encuentro entre Manaure y Ampíes. Algunas fuentes dan referencias de un suceso único que caracteriza la fundación de Coro y la alianza fraterna entre Manaure y Ampíes, un suceso que solo ocurrió una vez en la historia y fue aquí, en Curiana. En homenaje a un jerarca indígena, se hacen correr los caballos. Los caballos, además de ser uno de los más importantes instrumentos de exploración y guerra del español, eran usados también para aterrorizar a los indígenas, pero Ampíes les da un uso diferente. Los hace correr frente a Manaure, una especie de gesto noble de reverencia. Eso no va a ocurrir nunca más en la conquista de América. Es como si Ampíes le dijera, mira, estos son los armamentos, esto es como mi F-16 que tengo, o estos son mis tanques Sherman, esto es lo más avanzado en tecnología militar, y te lo estoy poniendo a tu disposición. ¿Cuál era la contraparte que tenía que ofrecer Manaure a Ampíes dentro de esto? Dentro de este convenio, un abastecimientos y una cabeza de playa, o un sitio donde establecerse. Eso permite que en 1528 Ampíes establezca las bases de lo que va a ser el actual Coro. La cesión momentánea para el desarrollo de actividades productivas, para el establecimiento de la cuadrícula inicial hispana. La fundación era un proceso ceremonial donde se marcaba la plaza mayor o la plaza central, se distribuía, se decía, aquí va a estar la iglesia, aquí va a estar el poder político, aquí va a estar la justicia, y se dividían los solares. Se establecía un hispano responsable que debía cuidar y hacer vivir, porque así lo decía las leyes de Indias, vivir en policía, y eso implicaba, por lo tanto, un primer acercamiento, una primera penetración endocultural. Santa Ana de Coro, la Curiana de los Caquetillos, fue el feliz encuentro armonioso entre europeos e indígenas que estaban en ese momento en el escenario de un Caribe diaclasado y políticamente conflictivo. Eso se dio prácticamente sin ningún tipo de violencia, tenía que ver en una condición de mutuo respeto. Ampíes logra visualizar la estructura social, incluso logra visualizar la cultura de paz y él respeta esa estructura. Y al mismo tiempo el cacique Manaure aceptaba que en cierta parte de su territorio había una presencia hispana basada en el respeto mutuo.
Lamentablemente, la atmósfera de paz entre indígenas y españoles en Coro duró muy poco, mucho menos de lo que Ampíes y Manaure habrían podido imaginar. Para desgracia de ambas partes, el verdadero poder sobre aquel establecimiento no estaba en Coro, sino a muchas leguas de distancia, cruzando el mar Atlántico, en las aristocráticas tierras de Europa, cuyos gobernantes, en pleno proceso fundacional de la provincia de Venezuela, ya disponían a su antojo, destinando para ella un futuro nada favorecedor.